Bueno, hasiko gara, bai. Guretzat, Urkabustaiz babestu zetik, hau antolatu dugu, pentsatzen dugu, jasatzen ari garena, behar du, formakuntza bat, zeo zer antolauta, batez ere gure solaren kontrako posizionamendua, indartzeko. Horretarako, hemen daukagu Antonio Turiel, uste duk denok ezagutzen dugula, guretzat da placer hutsa. Antonio Turiel, fisika teorikoan doktorea da, eta ozeanotan politika energetikoan eta ekonomia aditua da. Bartzelonako itsasoen zientzietan institutoko ikerlaria da, eta gaur egon, hemen egongo da, pizka bat energiaz, gaur egungo egoera energetikoaz hitz egiteko. Decía que desde Urkabustaiz Babestuz, pues dentro de esta batalla que tenemos en este caso frente a Solaria, pues tenemos también la oportunidad de formarnos, de ampliar el debate en torno a la transición energética y tener un poco todos los elementos que hacen falta para tener un posicionamiento formado, crítico y sobre todo amplio, porque si algo tiene la energía es que lo atraviesa absolutamente todo. Y hoy pues tenemos la enorme suerte de tener con nosotros a Antonio Turiel. Yo creo que todos y todas conocéis a Antonio. Para el que no le conozca, decir que Antonio es doctor en física teórica, experto en océanos, en política energética y economía e investigador por el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona. Decir que recientemente, creo que fue el último mes, ha presentado su último libro, El futuro de Europa, y para quien se anime puede tener sesión doble porque mañana el libro se presentará en la librería de Luis Michel a las 7 de la tarde. Así que no me extiendo más, pues simplemente dar un fuerte aplauso a Antonio, y Antonio, pues cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Hace 3 días estaba completamente afónico, así que mi voz estará un poquillo acoplada, pero gracias al micro pues podremos comunicarnos. Mi intención es hacer una charla de entre 45 y 60 minutos, más o menos. Tengo mucha tendencia a enrollarme, intentaré que no pase, para dejar tiempo luego para hacer preguntas. Y mi planteamiento es, yo creo que algo que es muy importante, estamos todo el rato hablando de la transición energética, y creo que es importante entender el por qué. ¿Por qué hay que hacer una transición energética? Porque es verdad que hay que hacerla, pero también qué es lo que tiene sentido y lo que no, qué es lo que está funcionando y lo que no, desde un punto de vista técnico, ¿no? Como os ha explicado Álvaro, yo soy licenciado en físicas, también soy licenciado en matemáticas, porque cuando era joven me aburría mucho y la chica que me gustaba me dijo que no, entonces esto, pues ayudó también bastante. Y doctor en física teórica, y ahora soy investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo me dedico a hacer investigación. Estoy todo el día pues trabajando sobre todo en cosas que tienen que ver con la observación de los océanos y el clima oceánico, y pues también he aprovechado para meter algunas transparencias de las cosas que hago yo, porque así también, que esto no suele ser habitual en las charlas, pues así también veis un poquito qué cosas hago, ¿vale? Y nada, no me enrollo más, paso directamente a explicaros un poquito la situación. Entonces, creo que la primera cosa que se tiene que discutir es el problema ambiental. Tenemos un problema ambiental gravísimo ahora mismo. Realmente no es que se pueda decir que sea una sorpresa, pero lo que es curioso viendo las discusiones de hoy en día, que yo creo que curiosamente se tienen las ideas menos claras de lo que se tenían hace 30 años, es un problema polifacético, es un problema con múltiples caras y no es solamente el cambio climático el problema más grave que tenemos. Hace 15 años el Instituto de Resiliencia de Estocolmo lideró un trabajo que ha involucrado a decenas de miles de científicos de todo el mundo para medir básicamente lo que se denomina los 9 límites planetarios. Estos 9 límites planetarios están asociados a 9 variables que miden el estado de salud ambiental de nuestro planeta, ¿vale? Las variables que se han considerado más importantes. Y cada una de estas variables tiene un umbral, un valor máximo que no se debe sobrepasar si no queremos poner en riesgo la continuidad de la especie humana. Porque si se sobrepasa ese valor hay un riesgo de que se encadenen procesos en cascada que hagan que el planeta se vuelva inhabitable para los humanos. No para la vida en general, sino para la vida humana.
Y como digo, no podemos sobrepasar ninguno de estos 9 límites planetarios. Pues bien, de los 9 límites planetarios hemos sobrepasado 6. No podemos sobrepasar ni uno solo. Y hemos sobrepasado 6. Y al paso que vamos, en los próximos años sobrepasaremos 2 más. El único que parece que tenemos controlado es el de la capa de ozono. Esto parece que lo aprendimos bien. También da una oportunidad de negocio, eso siempre es bueno, se ve. Y es la única cosa que está, digamos, bajo control. Todo lo demás está descontrolado. De todos los límites planetarios, el que está más sobrepasado actualmente es este que veis arriba a la derecha. No sé si puedo mover el ratón. No. Este que pone Novel Entities, que básicamente son todas las sustancias químicas activas tóxicas que hemos dispersado por el medio ambiente y que están matando la vida y nos están matando a nosotros. Y eso incluye los metales pesados, incluye los plásticos y microplásticos, las sustancias orgánicas persistentes, las sustancias radiactivas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en un estudio reciente se mostró que en tejidos de personas que viven en países occidentales, el 0,5% de la masa del tejido cerebral es plástico. El 0,5% de la masa de vuestros cerebros es plástico. Tenéis el cerebro plastificado como si fuera el DNI. ¿Vale? También se encuentra plástico pues, en la leche materna, en la placenta, los testículos. Esto a alguno ya le molesta un poco más. Y, de hecho, mis compañeros que van a la Antártida encuentran plástico en las playas de la Antártida y hay microplásticos en la lluvia. En el agua de lluvia se encuentran microplásticos. Están por todas partes. Y eso es solo una de las sustancias nuevas que hemos dispersado. Como digo, este es el límite más sobrepasado. No es el cambio climático, son las entidades químicas, la polución química, digamos. El segundo límite más sobrepasado tampoco es el cambio climático, es este que vemos arriba a la izquierda, que pone integridad de la biosfera, que básicamente es eso que tiene que ver con los ecosistemas, ¿no? La biodiversidad, que tanto le gusta a alguna gente hablar de ello. Bueno, pues básicamente es esto, ¿no? Y es, como somos seres vivos, como somos animales a veces racionales, pues dependemos de ecosistemas que dan una serie de servicios que nos mantienen vivos, como agua limpia, aire limpio, alimento, etcétera, etcétera. El tercer límite más sobrepasado tampoco es el cambio climático, es el que se encuentra abajo del todo, que es ese que pone flujos biogeoquímicos y que sobre todo tiene que ver con el uso de fertilizantes industriales, porque hemos alterado los ciclos naturales del fósforo y del nitrógeno. El cuarto límite más sobrepasado, en este caso sí que es el cambio climático, y luego todavía tenemos otros 2 más, los cambios del sistema de tierra y los cambios en la disponibilidad de agua dulce. Y los que se van a sobrepasar en los próximos años es la acidificación de los océanos, que es algo muy grave porque si los océanos continúan acidificándose porque están disolviendo CO2, pues matará toda la vida que hay en los océanos, y la carga de aerosoles en la atmósfera. Bueno, hablemos de cambio climático. Esto que veis aquí es una representación de los últimos 80 y tantos años de temperatura medio a lo largo de cada año. Cada curva es un año. Si os fijáis en el eje horizontal, hay la representación de los distintos días del año, desde enero a diciembre. El máximo siempre cada año sucede cuando es verano en el hemisferio norte, porque es donde hay más tierra emergida, entonces la tierra actúa como una sartén, calienta el aire. ¿Vale? Esto es la temperatura del aire a 2 metros de altura. Y esto es un promedio de todo el planeta, de norte a sur, del polo norte al polo sur, pasando por el Ecuador y los trópicos. Y, pues bueno, pues todas estas curvas es lo que va pasado desde el año 41. Estos son reanálisis de modelo, con datos medidos. La curva, que ya veis que se sale completamente de color naranja, es el año 2023, y la curva incompleta de color rojo es el año 2024, porque lógicamente el año 2024 aún no ha acabado. Y lo que estamos viendo es, bueno, el año pasado acabamos virtualmente con una desviación de 1,5 grados respecto a los límites preindustriales, al valor preindustrial, al promedio desde el año 1850 al año 1900, y este año llevamos una desviación en los últimos 365 días de 1,6 grados. En la cumbre de París del año 2015 se fijó intentar no sobrepasar el 1,5 grados de calentamiento. Bueno, esto ya se acabó, que ya lo hemos pasado, y además, viendo el desbalance radiativo del planeta, está claro que esto no va a retroceder, sino que va a ir a peor.
Con 1,5 grados de calentamiento, pues es normal esperar en la mayor parte de la península ibérica, no aquí. Aquí tendréis lo mismo, pero unos 5 a 10 grados menos. Pero con 1,5 grados será normal en la mayor parte de la península ibérica esperar temperaturas máximas de unos 45 grados en verano. Con un calentamiento de 2 grados, que es a lo que vamos en los próximos años, llegaremos a tener temperaturas de 50 grados en verano en la mayor parte de la península ibérica. Aquí estaréis en torno a los 40. 50 grados son temperaturas que son incompatibles con la vida humana. Y esto es lo que podemos acabar teniendo en unos pocos años a partir de ahora. El presidente del IPCC, Jim Skea, en unas declaraciones recientes, dijo que el objetivo de 1,5 grados ya estaba muerto, que el objetivo de 2 grados prácticamente estaba muerto y que ahora mismo a lo que vamos es a un calentamiento de 3,1 grados en el año 2100. 3,1 grados quiere decir que el 60% del planeta se vuelve inhabitable. Y el tío lo dijo con esta frialdad, ¿eh? En fin. Hay días que no sé si cortarme las venas o dejarme largas, pero bueno. Con 3 grados de calentamiento en la península en verano tendremos temperaturas habitualmente de entre 55 y 60 grados, que son temperaturas infernales. Aquí llegaríais a 50. Entonces, pues está claro que hay un problema gordo, ¿no? Muy gordo. Pero si grave es el problema en la atmósfera, yo que soy oceanógrafo, me preocupa más lo que está pasando en el océano, porque el océano es la parte lenta del sistema climático y el océano ha experimentado un cambio muy radical en los últimos años. Esta curva es semejante a la que habéis visto antes, pero aquí solamente hay curvas desde que tenemos satélites, desde el año 81. Aquí el máximo de temperatura siempre es en el verano del hemisferio austral, porque es donde hay más océano, aunque hay un segundo pico en el verano del hemisferio norte. ¿Vale? Perdón, boreal quería decir. Y como veis, el año 2023, que es la curva naranja, está completamente fuera de madre, y el 2024 pues igual. ¿Vale? Y esto es bastante preocupante porque pensad que el mar estaba reteniendo el 90% del exceso de calor asociado al cambio climático. O sea, nos estaba ayudando a que no se notase tanto el efecto del cambio climático. Pero da la impresión de que está diciendo, basta, ya no puedo más. Y esto es muy problemático, porque el mar tiene una gran capacidad de absorber calor, pero también tiene una gran capacidad de dar calor. Pensad que los 3 primeros metros del océano global tiene tanta capacidad calorífica, puede acumular tanto calor como toda la atmósfera. Y aquí el problema es que esto es la temperatura de la superficie del mar, pero estamos viendo que en profundidad los perfiles están alterados hasta 100, 200, hasta 600 metros. O sea que imaginaos la enorme cantidad de energía de la que estamos hablando aquí. El mar solo tiene una manera de intentar deshacerse de esta energía, que tampoco lo consigue, que es a través de tempestades. Hay tempestades que cuando pasan por el océano pueden ser intensificadas y como el mar tiene mucho calor, tiene mucha energía, pues las hace más potentes. En septiembre del año pasado tuvimos una tempestad en el Mediterráneo que se llamó la tempestad Daniel, de la cual supongo que la mayoría de vosotros no habéis ni oído hablar. Alguno que haya visto alguna charla mía en YouTube ya la habrá oído, pero el que no puede ser algo completamente... la tempestad Daniel y qué. Esto no fue en una época remota, esto fue en septiembre del año pasado. Esta tempestad primero arrasó Grecia, dejó 1000 litros por metro cuadrado en 2 días, que es como la precipitación de 2 años, 130 muertos y destruyó el 25% de las tierras de cultivo de ese país, aparte de dejar miles de cabezas de ganado muertas. Después de hacer esto, atravesó el Mediterráneo en una zona especialmente caliente, donde la temperatura del mar estaba en torno a los 31 grados, que son temperaturas tropicales, y esta tormenta se convirtió en un medicán, un pequeño huracán del Mediterráneo. Una posibilidad que hace 20 años, cuando yo empecé a estudiar oceanografía, era especulativa y que ahora estamos viendo 3 o 4 cada año. Y este medicán llegó a Libia, que es un país arrasado por la guerra civil, y en el desierto del Sáhara descargó 400 litros por metro cuadrado en menos de 6 horas. Reventaron 2 presas, se generó una ola gigante que llegó a la ciudad portuaria de Derna. La cifra oficial de muertos es de 10.000 muertos y entre 10.000 y 100.000 desaparecidos. Esto pasó el año pasado. Y es un poco una vergüenza que el tratamiento que dan los medios de comunicación, que ante un desastre de esta magnitud,
que pasa en un país que no está tan lejos. Realmente ha habido como, bueno, una sordina, ¿no? Como si no hubiera pasado. Este año han pasado muchos eventos absolutamente inusuales, catastróficos, en multitud de países. Este mismo año, ya no me voy a años remotos. Bueno, esto es como que el desierto del Sahara antes y después del paso de esta única tormenta, imaginaos. Este agua, por supuesto, hace mucho tiempo que fluyó al mar o se evaporó, pero bueno. Un resumen del año, muy por encima. Hemos tenido una lluvia inusual en el desierto del Sáhara, en medio del desierto del Sáhara. Precipitaciones que, a ver, no son muy grandes, 50 litros por metro cuadrado, pero que allí equivalen a la precipitación de 10 años. Inundaciones en Polonia, en Hungría, en el norte de Italia, en Austria, completamente inusuales. De tempestades que habían empezado en el Mediterráneo. Y esto pasó en septiembre de este año. Tenemos un nuevo huracán de categoría 5 que ha asolado la ciudad de Acapulco y el estado de Guerrero en México. Tenemos las inundaciones de Katmandú en el Nepal, tremendas, o las inundaciones en Turquía. La primera dejó 600 muertos, la segunda 1000. En Pakistán ya pues ni hablamos, porque allí las cifras siempre son por miles. Y, por ejemplo, tenemos el paso del huracán Helene, que entró en Carolina del Norte, que es un sitio que se considera seguro. Esto que veis abajo, aquí a la derecha, no es antes y después del paso del huracán. Esto no había pasado nunca. Descargó 1000 litros por metro cuadrado, se generó una riada gigante que simplemente barrió del mapa pueblos enteros. 200 y pico muertos y centenares desaparecidos que aún no han encontrado a día de hoy, ¿no? Me comentaba una persona que conozco que estuvo en la conferencia de París, de la COP, ¿no? Que decía, bueno, ahora después de lo que ha pasado en Valencia, pues claro, supongo que todo el mundo estará muy impresionado y tal, ¿no? Y ahora la gente entenderá que el cambio climático va en serio. Y decía, a ver, en Katmandú hubo 600 muertos, en Turquía 1000, en Estados Unidos centenares, en eventos que no son normales, que decir, es que nos miramos mucho el ombligo. Lo que pasó en Valencia, por desgracia, era algo esperable, que tarde o temprano nos tenía que pasar a nosotros. Siempre ha habido danas en el Mediterráneo, claro que sí, siempre ha habido, con cierta recurrencia. Lo que sucede es que ahora son más frecuentes y más intensas, y esto los datos lo muestran con toda claridad, ¿eh? En Valencia hubo una dana en el año 2019. Es que parece también que se nos olvidan las cosas, que también causó unos destrozos importantes. Claro, una dana de esta magnitud, poca sabida. Pero bueno, evidentemente tenemos un problema bastante serio con los eventos extremos. Se están haciendo más frecuentes y se están haciendo más intensos. Pero un problema que tenemos, que pocas veces se le presta atención, porque, digamos, ya se ha interiorizado bastante el imaginario colectivo, el cambio climático como un fenómeno progresivo, hace más calor, las tempestades son más fuertes, y no tenemos en cuenta que en el sistema climático hay una serie de puntos frágiles, unos puntos de no retorno que si se pasan, llevarían a un cambio radical del clima del planeta Tierra. Un cambio irreversible, irreversible en las escalas de siglos, y que evidentemente pueden cambiar por completo la faz del planeta, ¿no? Y uno de estos que se ha hablado mucho últimamente por la preocupación que hay es el posible colapso del brazo atlántico de la corriente meridional del Lazo, o AMOC, por las siglas en inglés. Esta corriente es la responsable de que Europa disfrute de un clima más cálido de lo que le toca por latitud. Si miráis en un mapa veréis que Nueva York y Madrid están a la misma latitud, o París está a la misma latitud que Vancouver. De hecho, la mayoría de Europa está a la misma latitud que Canadá o que el sur de Siberia. Pero aquí el clima no es el de aquellas zonas. Y esto es gracias a una corriente oceánica, este brazo atlántico de la corriente meridional del Lazo, que libera calor y humedad hacia Europa, y que después de hacerlo el agua se vuelve más densa, se sumerge dentro del océano y recircula por dentro del océano en un ciclo que tarda unos 1000 años en completar una vuelta. Pues tenemos indicios de que debido, sobre todo, pues al deshielo en Groenlandia y en el Ártico, y también pues al cambio en el régimen de vientos y una serie de cosas, que esta corriente podría estar separando. Entonces, pues esta corriente separa, puede haber consecuencias bastante funestas para Europa, porque Europa básicamente volvería al clima que le toca por latitud. La última vez que pasó algo parecido por una causa diferente, por un mecanismo diferente, fue al final de la última glaciación,
que se produjo el evento del Younger Dryas por una afluencia de agua dulce por el río Hudson, que interrumpió la corriente termalina. Y bueno, pues así fue como quedó Europa en aquel momento, pues con las nieves del Ártico cubriendo pues hasta las Islas Británicas. Luego esta zona que veis a la derecha de color morado, pues básicamente eso era un desierto polar. La zona azul que llega pues prácticamente hasta los Pirineos, pues eso básicamente era una tundra. Y las únicas zonas habitables pues son las que están en color naranja y verde, ¿no? Que incluye mayoritariamente la península ibérica, incluye a los PIGs, ¿no? Portugal, España, Italia, Grecia y los Balcanes y Turquía, ¿vale? Porque además que el problema es que hacia el sur se recalienta por culpa de esto, por culpa de que la corriente está, la de fluir hacia otro lado y la energía ir hacia otro lado. Eso pasó con una concentración de gases de efecto invernadero diferente de la actual, con lo cual tampoco está tan claro qué es lo que pasaría exactamente en este momento. Hay algunos trabajos recientes que nos indican que aparte de que se produció un enfriamiento muy pronunciado en Europa, sobre todo más fuerte cuanto más hacia el norte, pues encima además se produciría algo que ya se está empezando a ver, que es que la zona de precipitaciones más intensas del planeta, lo que se llama la zona de convergencia intertropical, debido al sobrecalentamiento del Atlántico Norte, se desplazaría hacia el sur y esto provocaría la desaparición de la selva amazónica, que es otro de los puntos de los retornos planetarios, la desaparición de la selva congoleña y que ya nos llegase el monzón a Asia. Con lo cual, pues unos 3.000 millones de personas en este planeta probablemente no podrían vivir donde viven ahora. Hablando de pequeños efectos del cambio climático. Aunque en Euskadi el clima sería mejor. El problema vienen siendo los alrededores de Bilbao. Hace un par de meses se publicó este artículo firmado por los 14 investigadores ambientales más respetados de este planeta sobre el estado del planeta y dicen literalmente en el abstract que vamos a una catástrofe planetaria si no hacemos nada para impedirlo y que la civilización humana está en peligro. Yo creo que se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Hablemos ahora de recursos, porque creo que ya os he dejado palmariamente claro que hay un problema ambiental grave, que no es solamente el cambio climático. Recordad, el cambio climático solo es el cuarto de los problemas por gravedad. O sea que imaginaos cómo deben ser los otros tres. ¿Vale? Pero además esto nos viene en un momento en el que nos va a faltar un poco de todo. Y aquí está otra de las causas de la necesidad de la transición, ¿no? Yo os hablo de la necesidad de transición por cuestiones ambientales, pero hay otro motivo que no siempre se confiesa y es porque nos estamos quedando sin petróleo, por decirlo así rápido. Cosa que ya se sabía que iba a pasar más o menos en esta época. Esta gráfica es interesante porque nos muestra cuál ha sido la inversión hasta el año 2022 de todas las compañías petroleras del mundo. Y como podéis ver, del año 2000 al año 2014 prácticamente multiplicaron por 5 su esfuerzo en la búsqueda y puesta en explotación de los yacimientos. Y desde entonces la inversión se ha reducido un 50%. Eso teniendo en cuenta que el tipo de yacimientos que hay ahora son yacimientos de peor calidad, más difíciles de extraer, lo que hay es también de peor calidad, y para mantenernos igual la inversión debería ser ligeramente creciente. No solo no es ligeramente creciente, ni siquiera es constante, que ya garantizaría una cierta caída, sino que encima disminuye. Y esto garantiza que en los próximos años va a faltar petróleo. Lo garantiza. La pregunta es qué pasó en el año 2014, que ninguno de nosotros se enteró, y por qué las compañías empezaron a dejar de invertir, ¿no? Y la razón de esto se puede encontrar en un adecuado informe, no muy oportuno informe, del Departamento de Energía de los Estados Unidos de julio del 2014 precisamente, en el cual nos avisan de que hay un problema gordo en el sector. Y entonces en ese informe, esta gráfica, lo que veis es a lo largo de los años, la curva de color verde son los ingresos por operaciones de las 127 compañías de petróleo y de gas más grandes del mundo, mientras que la curva de color azul, que hubiera sido más apropiado ponerla en rojo, son los gastos. Y desde mediados del 2011 hasta mediados del 2014, que es cuando sale este informe, consistentemente estas compañías estaban perdiendo del orden de 110.000 millones de dólares al año, que es una pasta gansa, ¿vale? Y lo peor del asunto es que esto sucede en un momento en el que el precio del barril
está en los máximos históricos si miramos en precios medios, en medias anuales. Hay un pico de precios más elevado en el año 2008, con casi $150 por barril, pero este periodo que va del 11 al 14 es justo el periodo en el que el barril del petróleo, el precio medio, se mantiene constantemente por encima de los $100-110 por barril y marca el máximo histórico incluso teniendo en cuenta la inflación. Y lo curioso también es que hay un par de momentos en el que el barril brevemente pasa de $120 y enseguida baja. Y esto no es una casualidad, porque en aquella época ya había diversos estudios, y en particular los del profesor de economía James Hamilton de la Universidad de California en San Diego, que en un estudio que había hecho mostró que siempre que la factura petrolífera de los Estados Unidos supera el 5,5% del PIB, el país entra en recesión y por ende entra en recesión el mundo. Y en dólares del 2011 eso eran $120 por barril. Así que con $120 por barril garantiza la recesión, con lo cual para la actividad económica hay menos demanda y el precio baja, con lo cual no interesa a las compañías petroleras, y lo que hacen es intentar mantener el precio lo más alto posible, estos $110 por barril, justo en el límite de lo que podría causar recesión, pero aún no. Incluso en estos precios, como muestra la gráfica de la izquierda, estaban perdiendo dinero a un ritmo de $110.000 millones al año. ¿Qué quiere decir esto? Que no quedan yacimientos rentables. Hay algunos, se ponen en marcha, por supuesto, siempre hay algo que es rentable, se pone en marcha, pero no hay suficientes. Pensad que hoy en día, cada año, se están encontrando yacimientos por un valor, por una cantidad de petróleo equivalente a unos 5.000 millones de barriles, que es muchísimo. Pero es que en el mundo se gastan cada año 36.000, es decir, 7 veces más. Entonces, claro, hay un desfase que lógicamente pues, nos lleva por mal camino. Y eso lo que quiere decir es, bueno, no, estamos en la época en la que inevitablemente la producción de petróleo irá bajando. Esto, la Agencia Internacional de la Energía lo ha ido acomodando poco a poco en sus informes a regañadientes, porque contradice las expectativas económicas de que pues, la demanda crea la oferta y de que hay un equilibrio entre oferta y demanda y que no hay restricciones en la oferta y este tipo de cosas que dice la teoría económica clásica. Y ya los últimos informes, este del 22, por ejemplo, pues ya nos muestran gráficas de este estilo para la evolución futura de la producción de petróleo, gas natural y carbón, en la que ya se anticipa pues, un descenso bastante pronunciado en los próximos años. Hay que decir que esto solo pasa en un escenario concreto de los que ellos analizan, que es el de cero neto en el año 2050, en el que supuestamente hay una sustitución por renovables. Pero también hay que decir, bueno, en ningún escenario crece el consumo de combustibles fósiles, entonces como mucho se mantiene con una ligera bajada. Pero es que este es el que tiene más visos de ser cierto, porque las curvas se parecen curiosamente mucho a las curvas geológicas de agotamiento que conocemos desde hace muchos años, aunque bueno, nunca se ha caído las de ellas. La única diferencia es el carbón. El carbón prevé una caída demasiado rápida y, por desgracia, la curva del carbón seguramente es mucho más lenta porque es un material de mina y se está en unas condiciones diferentes. Y digo por desgracia porque de todos los combustibles fósiles es el más contaminante y no solo a nivel de CO2. En todo caso, anticipamos una bajada importante en los próximos años. De hecho, si miramos la producción de petróleo de los últimos años, que es la curva verde en esta gráfica, vemos que el máximo de la producción de crudo y condensado, que es lo que realmente tiene sentido considerar como petróleo, ¿no? Que es lo que se puede utilizar como combustibles líquidos, el máximo fue en noviembre del 2018. En el 2019 se intentó rebasar, no fue posible, y luego viene la COVID, hay una caída fuerte, como veis en la gráfica, y hay una recuperación, sobre todo pues, el año 21, el 22, claro, luego empieza la guerra en Ucrania, bien, y desde aquí más o menos se mantiene estable, sin ninguna tendencia a crecimiento. Más bien se anticipa que va a haber una caída en los próximos años. La curva roja es lo que anticipa el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Siempre anticipa que va a subir, nunca sube, y más bien la tendencia es a bajar. Porque encima además estamos viendo que la producción de fracking en los Estados Unidos, que es lo único que la mantenía, está llegando ya al máximo de lo que realmente se puede hacer. Si mala es la situación con el petróleo particularmente, peor aún lo es con el uranio. Esto que veis aquí es una gráfica de la extracción de uranio de las minas de uranio del mundo. Y como podéis ver, el máximo de extracción se produjo en el año 2016, de acuerdo con los modelos geológicos, es más o menos lo que se preveía hacia el año 2015. Se ha producido el máximo en 2016. Y desde entonces hasta el año 22 la producción ha caído un 23%. Yo llevo todo el año esperando a ver si la Asociación Nuclear Mundial
saca los datos del 23, porque ya estamos en el 24, y normalmente lo sacan en mayo, pero este año no lo han sacado. Porque, bueno, pues qué mejor que en una situación complicada ofuscar los datos. Esto se sabía que iba a pasar. De hecho, la previsión es que en los próximos años la producción de uranio caiga muy deprisa, caiga un 50% más, por las características geológicas del uranio. Entonces, no tiene mucho sentido pensar que va a haber una sustitución por energía nuclear, porque ¿con qué material va a funcionar? ¿No? Con el torio. En fin, ya, bueno, eso si queréis podemos hablar después. Lo más preocupante es lo que está pasando con el diésel. De todos los combustibles que sacamos del petróleo, el que más cuesta de producir, sobre todo con los petróleos de peor calidad que nos están quedando, es el diésel. Esto que veis aquí, la curva de color azul, es la evolución mensual de la producción de diésel y la curva de color rojo es el promedio anualizado de esta misma producción. Como veis, iba creciendo bien hasta el año 2005, que es cuando se llega al máximo de producción de petróleo crudo convencional, hace 19 años, no es poco. Y a partir de aquí ya empieza a subir más lentamente, tenemos la crisis del 8, luego sube, ya va subiendo más lentamente y entonces llega a su máximo en esa meseta ondulante del periodo que va del 2015 al 2017. En 2019 cae, en 2020 con la COVID cae todavía más. Y luego empieza a recuperarse más o menos hacia el año 21, 22, en el 23 parece que ya está intentando recuperar los niveles anteriores y los últimos datos del 23 reflejan una caída del 11% y ahora tenemos que sacar la gráfica actualizada de este año, pero yo por lo que he visto los datos tenemos unas caídas de alrededor del 20%. Del 20%. Es decir, la producción de diésel ahora es como un 20% inferior a la que fue en este periodo que va del 2015 al 2017. Y esto es muy grave, porque el diésel es verdaderamente la sangre de nuestro sistema económico. El diésel es agricultura, es minería y es transporte, y es maquinaria en general. Y no tenemos sustitutos, no los tenemos, ni hidrógeno ni leches. Entonces, bueno, pues esto nos está trayendo ya problemas bastante graves. Un poco para resumir la situación, tenemos que la producción de petróleo, contando todos los tipos de petróleo, el máximo fue en 2018. Si vemos el petróleo de verdad, el petróleo crudo convencional fue en 2005 y representaba el 31,7% de la energía primaria mundial. En cuanto al carbón, el máximo es el último año del que tenemos datos, el 23, con lo cual de momento no ha llegado a su máximo. El gas tampoco ha llegado a su máximo, el máximo es del último año, aunque cada vez sube más lentamente, indicando que está llegando ya a su máximo de extracción. Y el uranio, el máximo claramente, fue en el año 2016, ¿no? En el conjunto de las fuentes de energía no renovable, su máximo histórico aún no se ha llegado al máximo. El último año es el que marca el máximo de la serie, pero es verdad que desde hace unos años sube muy lentamente. Y el año 2023 representaba 529,4 exajulios de energía, y esto era el 85,4% de toda la energía primaria mundial. El problema con el agotamiento de los combustibles no renovables no es que de repente te quedes sin, ¿no? ¿Qué año se acabará el petróleo? Dentro de un siglo seguramente se seguirá extrayendo el petróleo. Lo que pasa es que se extraerá bastante menos del que se extrae hoy en día. ¿Vale? El problema de la producción de petróleo, como de cualquier otra materia no renovable, si una curva de extracción llega al máximo y luego un proceso de caída que se dilata en el tiempo y puede durar años o décadas. Yo siempre comparo esta situación con la de una persona a la que le están bajando el sueldo, ¿no? Si a ti te bajan el sueldo un 2-3% cada año, van pasando los años, tú sigues cobrando dinero, nunca dejas de cobrar, pero cada vez ganas menos. Y por tanto, lo que va pasando es que cada vez te cuesta más llegar a final de mes. Y evidentemente la vida se te va poniendo cada vez más difícil. Bueno, pues esta es nuestra situación con la energía. Nuestro sueldo energético está disminuyendo y evidentemente esto está generando conflictividad dentro de los países, inflación, empobrecimiento, precariedad, cierre de empresas y entre los países, guerras. Bueno, pues esta es la situación. Dicho todo lo cual, está claro que tenemos que atender a un modelo 100% renovable, ya sea por la cuestión ambiental o por el problema de la escasez creciente de energía no renovable. Es insoslayable, inevitable y urgente pasar a lo renovable, eso está claro. Ya no es un tema moral, no es un tema de que estamos ambientalmente preocupados y queremos pasarnos al 100% renovable, es que lo tenemos que hacer, porque es que igualmente nos vamos a quedar sin petróleo, sin carbón, sin gas y sin todo, ¿vale? Pero bueno,
En todo caso, está claro que vamos a ir a un 100% renovable. A algunas personas les gusta decir que yo soy antirrenovables y es una estupidez, porque yo defiendo que tenemos que ir a un modelo 100% renovable. Eso no hay ninguna discusión. Yo lo que digo es que aunque ese modelo sea íntegramente renovable, no tiene por qué generar la misma cantidad de energía enorme que estamos consumiendo ahora. ¿Quién ha dicho que podamos tener la misma cantidad de energía que consumimos ahora por medios renovables? Y es que en particular en el modelo que apostamos todo, que es el modelo de renovable eléctrica industrial, de grandes parques que producen electricidad para ser transportada por grandes redes de alta tensión hasta los centros de consumo y de producción, pues este modelo tiene muchas limitaciones que raramente se discuten. En particular hay una cantidad máxima de energía que se puede producir con él, depende de materiales que no son abundantes en el planeta, se instala utilizando combustibles fósiles y además hay la dificultad añadida de que produce electricidad, que eso no es siempre lo que necesitamos. En cuanto a los límites biofísicos, a mí me gusta pues, destacar este artículo del año 22, que ahora que tenemos centenares de aerogeneradores desplegados en el Mar del Norte, nos encontramos que están produciendo un 20% menos de electricidad de lo que estaba previsto. Y cuando analizas la situación, te encuentras que el problema es que las estelas que generan los parques, cuando hay muchos, se extienden no unos pocos kilómetros, sino a veces hasta 200 y 250 kilómetros, alterando la performance, el rendimiento de otros parques lejanos, ¿no? ¿Quién hubiera previsto esto? Bueno, pues mis compañeros de la Universidad de Valladolid, en un artículo del año 2012, ya lo comentaron, que nosotros solo podemos acceder a la capa límite planetaria, que es el único sitio donde podemos sacar la energía, que no podemos nunca sacarla de otro sitio que no sea ahí, y que hay una cantidad de energía limitada y que si intentas sacar más, pues empiezas a generar efectos no lineales. O sea que esto en realidad se sabía, aunque por supuesto, como tantas otras cosas, se ignoró. El segundo problema que tenemos con el REI, el renovable eléctrico industrial, tenemos un problema con el REI. Es que depende de materiales que no son abundantes en el planeta. Alicia Valero es una catedrática de la Universidad de Zaragoza que ha continuado el trabajo que empezó su padre, Antonio Valero, y ella con su grupo tiene identificados estos 14 elementos químicos de los cuales no hay reservas suficientes en el planeta, contando las probadas y las probables, como para que todo el planeta haga la transición al mismo tiempo hacia este modelo de renovable eléctrica industrial. Y en particular no hay suficiente plata y telurio para las placas fotovoltaicas, galio e indio para los aerogeneradores de más altas prestaciones, litio, manganeso, níquel y cobalto para las baterías, y no hay suficiente cobre. Yo que vivo en Cataluña estoy hasta las narices de llegar tarde al trabajo porque alguien roba cobre de un transformador del tren de cercanías. Porque el cobre va a un precio altísimo. Porque además hay un problema añadido, y es que la producción de cobre y la de plata parece que han sobrepasado ya sus máximos de extracción, porque también tienen sus picos y sus declives. Entonces, bueno, pues ya vemos que es un modelo que no se puede generalizar. Y luego, por no hablar de qué pasaría cuando hubiera que renovar estos sistemas al acabar su vida útil. El tercer problema que hemos comentado de la renovable eléctrica industrial es que depende fuertemente de los combustibles fósiles. A día de hoy nadie ha completado nunca el ciclo de vida de una de estas instalaciones utilizando solamente energía de origen renovable. En todos los procesos, desde la extracción de los minerales en la mina, su refinado, la elaboración de las piezas, la instalación, el mantenimiento, el desmantelamiento, si es que lo hay, y todas las fases de transporte que se implican, se utilizan combustibles fósiles, petróleo en forma de diésel para toda la maquinaria y los camiones, carbón para hacer acero, gas para hacer cemento, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que se vio el año 22, y es que cuando la energía iba cara, pues estas compañías tenían problemas para hacer beneficios. Y aquí me vais a perdonar, porque voy a tener que meter un dedo en una llaga teniendo en cuenta que estamos donde estamos, pero es que es el caso más sangrante de compañía que tiene problemas en este contexto, que es el caso de Gamesa, que como sabéis, la compró Siemens hace unos años. Siemens Gamesa perdió 2.000 millones de dólares el año 22, 4.500 millones el año pasado. Este año va camino a los 2.000, creo. Desde el año pasado no fabrica aerogeneradores. Decidieron tomarse un respiro. Las causas de estas pérdidas, declaradamente, pues fueron pues los problemas con la tramitación de los permisos, los problemas administrativos, la cadena de suministro, el encarecimiento de las materias primas de la energía y que los modelos 4X y 5X presentan fallos estructurales que a veces son catastróficos, es decir, que se les rompen los aerogeneradores más grandes. Y bueno, pues claro, esto está creando una cascada de problemas, los impuestos indirectos,
Otras compañías también tienen problemas, Nordex, que depende de Acciona, bueno, en fin. Y claro, esto también tenía que llegar. Algunas, bueno, pues se prepara una demanda colectiva, no sé en qué acabará esto, porque hace ya tiempo que colea. Se prepara una demanda colectiva de las empresas que han comprado aerogeneradores a Gamesa y que representan fallos estructurales. Que, como digo, no afecta a todos los modelos, afecta a los más grandes de los últimos años, el 4X y el 5X. Pero esto además no solamente le pasa a Gamesa. General Electric ha sido demandada por $1.000 millones por una compañía eléctrica de Oklahoma, también por fallos estructurales en sus aerogeneradores. Esto yo lo conté cuando estuve en el Parlamento de Cataluña en septiembre del 22, pero por lo que fuera a sus señorías les dio comunicando. No se enteraba mucho de esto, ¿no? Una cosa que también he visto cuando estaba aquí es que realmente los poderes políticos y económicos han decidido mirar para otro lado, porque ahora lo importante es no comprometer la ejecución de los fondos del Next Generation EU. Y esto es muy peligroso. Porque además tengo que decir que yo no creo que los ingenieros de Gamesa sean unos inútiles, Yo creo que aquí el problema que ha habido es que se ha intentado hacer aerogeneradores a un precio que era imposible. Se ha fijado unas condiciones que eran imposibles y se ha hecho lo mejor que se ha podido, pero no ha funcionado. Y aquí también el problema es que quizá estamos intentando hacer cosas que no se pueden. Claro, a los chinos no se les rompen los aerogeneradores, porque tampoco se están vendiendo al precio real que tienen, al coste real que tienen, ¿no? Porque hay un problema bastante serio. Y mirar para otro lado yo creo que no ayuda mucho. Siemens ya varias veces ha intentado cerrar Gamesa porque ve que es una fuente de problemas y no lo hace, bueno, por las presiones que hay de todo tipo y porque además no elude las responsabilidades. Porque tenemos un problema grave. Y a lo mejor hay que decir que los poderes públicos tienen que apostar por mantener estas empresas. Pero claro, a precios públicos, lógicamente, ¿no? En fin, es uno de estos debates que hay que tener y que, por supuesto, pues se soslayan. El último problema que tenemos con las renovables es que, aunque pueda parecer paradójico, producen electricidad en este sistema de renovable eléctrica industrial. Y la electricidad está bien, a mí me gusta la electricidad es guay. El problema de la electricidad es que no vale para todo. De hecho, a nivel del mundo, la electricidad representa solamente el 20% de la energía final, es decir, lista para ser usada, de la que se consume. En países como España, pues está en torno al 22-23, semejante a Euskadi. Tienes un 70 y muchos % que no es eléctrico. Y una parte es pensable que se pueda electrificar, pero hay otra parte que es muy difícil, incluso se sabe que es imposible electrificar. Pero lo que ya es sangrante es que el consumo de electricidad, tanto en España como en la Unión Europea, como en los países de la OCDE en su conjunto, está cayendo desde el año 2008. Es decir, no son noticias frescas, Hace 16 años que con altibajos el consumo de electricidad, cuando antes crecía rápidamente, y desde entonces está bajando. Fundamentalmente es debido a, pues básicamente, la deslocalización, una pérdida de capacidad industrial. Es el factor más importante. Hay una pequeña parte de eficiencia, una pequeña parte de los últimos años de autoconsumo, fundamentalmente es por el cierre de empresas intensivas en el uso de energía. Estamos instalando un montón de sistemas de generación de electricidad en un mercado que está saturado. Está saturado. Aparte, luego hay un montón de problemas técnicos que ahora no entraré, de despachabilidad, de intermitencia, de gestión de la estabilidad de la frecuencia, que limitan mucho el modelo renovable, ¿vale? Pero el hecho es que ahora mismo tenemos 128 gigavatios de potencia eléctrica instalada en un país, bueno, un estado, en el que se consumen de media unos 26,5, con picos de consumo de hasta 41. Y tenemos 128 instalados. Y tiene que haber redundancia porque no todo puede funcionar al mismo tiempo. La fotovoltaica, lógicamente, no da luz, no da energía de noche, la eólica cuando no sopla viento, etc. Cuanto más renovable, más tienes que tener de redundancia para compensar. Pero, hombre, con unos 80 gigavatios tendría que llegar. Tenemos 128 y pensamos llegar a 150 en el año 2030. Y la pregunta es, ¿para qué? No parece tan claro que haya consumo, ¿no? Bueno, pues estas son preguntas que había que hacer. Además, el modelo actual está llevando a situaciones, pues, por ejemplo, de precios cero de la luz, en primavera sobre todo, que hay mucha producción fotovoltaica, y luego pues situaciones como esta que se vio en mayo y luego otra vez en julio, que estuvimos a punto de sufrir un apagón. Porque claro, a los de las centrales de gas de ciclo combinado, que son las que dan el respaldo, no les salía cuenta tenerlas encendidas, y de repente no sopla el viento como estaba previsto, y te cuenta que estás al borde de un apagón. Y hay que apagar
toda la industria del Estado de golpe. Bueno, pues quizá aquí nos tendríamos que plantear a ver si este es el modelo exactamente que necesitamos, ¿no? Comento brevemente las tecnologías que teóricamente tendrían que servirnos para aumentar nuestro consumo de energía eléctrica, que no está funcionando. Una es el coche eléctrico, pero ya estamos viendo que la dependencia de materiales que son escasos y que son caros, el hecho de que necesitaríamos hacer una gran capilaridad de la red y a ver cómo cargamos los coches, si el 80% de los coches en el Estado español duermen en la calle, con lo cual no es tan fácil cargarlos, la histéresis, las baterías, ¿no? El efecto memoria, que no podemos hacer maquinaria pesada y demás. Bueno, el hecho es que ahora mismo todas las compañías europeas han puesto en el congelador sus planes de expansión de coches eléctricos porque han visto que no se dan cuenta. Como dijo el CEO de Ford, es que no somos capaces de construir un coche eléctrico que valga menos de 25.000 euros. Y eso no está al alcance de todas las familias. Ya no es porque los chinos le coman la tostada. Es que el problema fundamental es que no es posible hacerlos baratos. Aparte de que además los materiales cada vez serán más escasos, como ya hemos comentado. La otra gran tecnología palanca es el hidrógeno. El hidrógeno verde, del cual aquí tenéis el proyecto del Valle del Hidrógeno de Euskadi, no sé qué, y todas estas cosas que siempre se dice. Bueno, primer comentario, para que no lo sepa, el hidrógeno verde no es una fuente de energía, es un vector energético, es una forma de poner la energía. Hay que consumir energía para producirlo, con pérdidas, se pierde parte de la energía en el proceso de transformación. De hecho, se pierde la mitad en las plantas de electrólisis, un 20% de la electricidad y un 30% en calentar el agua, porque el agua hay que calentarla a 80 grados. Y luego, bueno, dependiendo de cómo lo usas, puedes tener más o menos pérdidas. El uso más razonable es industrial, para hacer calor, para hacer productos químicos, y el menos razonable es para vehículos, que esta era la apuesta que tenía Alemania, pero allí las pérdidas que se acumulan son bestiales, porque tienes que comprimirlo muchísimo, porque si no tiene muy poca energía por volumen, y entonces primero tienes que refrigerarlo a 40 bajo cero, bueno, disparate. Se pierde muchísima energía. Realmente esto, para que tuviera sentido, tendríamos que tener grandes cantidades de energía renovable disponible, que no es el caso. De hecho, nos cuesta mucho citar el IPCC, pues en el último informe de la sexta revisión de los informes del IPCC, del grupo 3, del grupo de mitigación, allí se dice textualmente que la tecnología de hidrógeno verde no está madura para un despliegue inmediato y que posiblemente no lo va a estar en décadas. Pero esta parte, como no nos gusta, pues no la ponemos. No la leemos, esto me lo salto, ¿no? Al que le interese más, yo recomiendo este informe. Ahora saca uno nuevo de Marco Rupérez Cerqueda, que es un consultor de hidrógeno verde. Este tío vive de esto, de asesorar a las empresas y analiza, bueno, pues, qué es lo que tiene sentido y lo que no. Y bueno, pues ya se está viendo que hay un montón de cosas que se han dicho y que algunas aún se dicen, aunque cada vez se dicen menos, que no tienen un sentido. ¿Qué futuro nos espera? Bueno, creo que a estas alturas ya ha quedado bastante claro que estamos en medio de una burbuja renovable, ¿eh? Bueno, tampoco es de extrañar, o sea, en este estado ha habido muchas burbujas. Hubo la burbuja inmobiliaria, y aquí está otra burbuja de construir por construir, solo que ahora mismo es de renovables. Entonces, ¿qué problemas va a causar cuando esté esta burbuja? Bueno, uno que a mí me preocupa bastante es la gestión de los residuos que deja detrás. Y particularmente en el caso de las placas fotovoltaicas tienen sustancias muy tóxicas que son solubles en agua y es importante por eso que los paneles no se abandonen y no permitir que se fracturen y que se liberen estas sustancias. O sea, hay que recogerlos y gestionarlos como, por cierto, marca la ley. ¿Vale? Vamos a ver si esto sucede o va a pasar lo de siempre. Pues esto es un tema que es bastante importante. Y después de esto, y esto también querría dejarlo claro porque esta es la amenaza que no veis, pero que os va a venir. Cuando esta burbuja explote, que seguramente es cuando se acaben los fondos Next Generation, o antes si Alemania entra en una recesión más profunda aún de la que está y decide cortar el grifo de este cachondeo, la única alternativa renovable que va a quedar va a ser la biomasa. Porque esto se sabe hacer, siempre se ha hecho, y es claramente hacia lo que va. Y vosotros estáis en una zona en la que hay mucha biomasa, ¿no? Básicamente masa forestal y cultivos y demás, ¿vale? Entonces, está claro que cuando este modelo de renovable eléctrica industrial fracase, cuando se vea que no es viable, hay que buscar alternativas y la alternativa más simple es lo de siempre, quemar leña y quemar rastrojos y quemar lo que sea que se pueda quemar. Y entonces va a haber una segunda burbuja, yo esto lo tengo clarísimo, y va a ser la de la biomasa. Y vosotros vais a estar en el centro de esta burbuja. O sea que, ahora que os estáis movilizando por esto, pues yo os recomiendo que cuando esta batalla acabe, porque acabará, porque estos proyectos decaerán, porque esto no va a ningún lado, porque todo esto es especulativo, pensad que esto no se ha acabado.
que habrá otras. Y la siguiente, como digo, es que vendrán a por vuestros bosques. Por vuestros bosques y vuestros cultivos. Porque aquí, pues, hay mucho bosque. Entonces, a lo que se va a dirigir es a esto. A incrementar la extracción de leña, a incrementar la producción de biocombustibles, que lo cual pone en peligro la alimentación humana y animal, a producir todo el biogás que se pueda de toda la materia orgánica y en general a una industrialización del campo. En un intento de mantener vivo pues este sistema económico industrial, ¿no? Y bueno, pues no será que no se os ha avisado. Ahora mismo, yo no sé de qué os reís. Bueno, sí que lo sé. Va. Tenemos una gran crisis mundial, protestas extendidas por muchísimos países por falta de combustible, por falta de alimentos, falta diésel en Sudamérica, hay huelgas de camioneros en Colombia porque no tienen diésel. En Argentina se ha perdido el 20% de la cosecha este año por falta de diésel para la maquinaria y es un país que produce petróleo. Nigeria, que es el principal proveedor de petróleo de España, no puede suministrar suficiente combustible a sus nacionales porque prefieren exportar petróleo. Hay un problema gravísimo, pero mientras no pase aquí, pues está viniendo y esto hay que tenerlo en cuenta. Ay, perdón. Hola, ¿dónde vas tú tan deprisa? Para acabar, querría decir que otra transición, mira, justo la parte importante se la quería saltar, tío. Otra transición es posible. Podemos aprovechar la energía renovable de una manera no eléctrica, de una manera que es más eficiente, tiene menos impacto ambiental, tiene mejor rendimiento, se mueve a escalas humanas, es más fácil de instalar, de mantener y de desmantelar, no requiere materiales escasos, no requiere tecnologías que no tenemos, genera riqueza localmente. El problema de estos medios, que es poner al día cosas que ya se habían hecho en el pasado, es que además puede cubrir las necesidades que realmente tienen las comunidades, es que es un modelo que no permite mantener la ilusión del crecimiento infinito en un planeta finito. Porque es un modelo que te obliga a vivir según los ritmos de la naturaleza. Y claro, esto no mola. Otra sociedad es posible. En el caso concreto de España, esto no es verdad para Euskadi, pero para el conjunto del Estado español, España puede producir cereales de sobra para alimentar a su población y su ganado incluso en un contexto de cambio climático. Yo no conozco ningún estudio científico que muestre una fuente de energía mágica que sea capaz de mantener todo este tinglao en marcha, pero sí que conozco estudios que muestran que con un consumo de la 10ª parte de la energía y los materiales de lo que tenemos ahora, podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al actual, incluso mejor, con cambios en el estilo de vida, pero lo que define la calidad de la vida podría ser igual o incluso mejor. Y esto sí que lo podemos conseguir, mantener una 10ª parte de la energía y materiales que consumimos ahora. Y además este modelo se podría generalizar a todo el planeta, no solo para nosotros. Podemos mejorar mucho la eficiencia del transporte utilizando el verdadero vehículo eléctrico, que es el tren. El verdadero vehículo eléctrico es el tren electrificado. Es el vehículo terrestre más eficiente por antonomasia. Podemos fabricar una electrónica virtualmente eterna. Yo suelo comentar, yo trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea y lo que se pone en el espacio, eso es indestructible. Los circuitos que se ponen en el espacio se acaban destruyendo porque en el espacio es un sitio muy agresivo, que hay mucha radiación. Pero de hecho las cosas aguantan un montón porque están hechas para aguantar. De hecho, os acordaréis que hace unos meses la sonda Voyager, que se envió en los años 70, envió una señal hacia la Tierra. Todavía está funcionando 40 y pico años después. Sabemos hacerlo. Y sin necesidad de ir al espacio, seguro que más de uno de los aquí presentes tiene un teléfono Nokia en algún cajón que aún funciona. Cuando nos da la gana lo hacemos. El problema es la obsolescencia programada, el usar y tirar, etcétera, etcétera. Podemos incrementar enormemente el reciclaje ya desde el momento que diseñamos las cosas para favorecer el reciclaje de los distintos elementos, cambiando la manera de usarlos. Podemos reducir el volumen de residuos y reaprovecharlos, teniendo una economía circular que empieza por aquello de devolver el casco de las botellas, ¿no? Y que continúa en, pues vamos a aprovecharlo todo lo que se pueda. Y evidentemente el planeta no tiene una capacidad para contener un número infinito de humanos. Eso está claro. Entonces la población en algún momento dado tiene que estacionarse, incluso disminuir. Pero la mejor manera de hacer esto es con educación. Yo el otro día lo decía y se reían. Y al final parece ser que el mejor método anticonceptivo es la tabla de multiplicar. Si tú das educación a la gente de manera natural, la gente tiende a hacer planificación familiar. Y por otra parte, una cosa que también es de justicia social, que es empoderando a las mujeres para que puedan decidir sobre su vida reproductiva. En conclusión,
La crisis ambiental y la escasez de energía no renovable hacen imprescindible, inevitable y urgente la transición a un 100% renovable. Estas dos cosas lo hacen imprescindible, es algo que no podemos decidir no hacer. Es inevitable, pase lo que pase, va a pasar. Si no hacemos nada, tendremos un descenso energético. Si hacemos algo, podremos paliarlo en parte. Y además es urgente. El problema ambiental es gravísimo. El problema de escasez de energía empieza a ser importante. Hay que hacerlo ya, no puede esperar. El modelo al que se está apostando todo, que es este del renovable eléctrica industrial, el REI, no funciona. No funciona a la escala que se ha prometido. Puede hacer cosas, pero no para sustituirlo todo. Y encima, además, es fuertemente contaminante, que esto no he discutido, pero bueno, ahí está. Pero lo que pasa es que ahora mismo estamos atrapados en la dinámica corporativa del beneficio a corto plazo y eso está haciendo que no hagamos lo que tenemos que hacer y estamos desperdiciando recursos haciendo lo que no necesitamos. Y esto nos pone en muy mala situación de cara al futuro. Ya me diréis qué sentido tiene poner aquí unos huertos solares aquí, en medio de Euskadi. No, que tenéis una insolación que debe ser como la mitad o la tercera parte de lo que hay en Andalucía. Bueno, pues es pura especulación, es que no tiene más sentido. Europa se enfrenta a una fuerte desindustrialización, que esto no lo he comentado, pero que es gravísimo. Ahora mismo Alemania han cerrado el 20% de toda la industria pesada que tenía en el año 2020 y ya venía de cerrar un 20% anterior los años desde el 2008. Y hace falta una actuación inmediata y radicalmente diferente a la que se está planteando, porque si no nos vamos a quedar sin el activo más importante que tenemos, que es nuestro conocimiento técnico y nuestra industria. Desde el punto de vista técnico, hay que apostar por la renovable no eléctrica, no como sustituto de la eléctrica, acompañando a la eléctrica en aquellas cosas que ella no puede suplir. Y la integración de la producción industrial con la captación de la energía misma. Y desde el punto de vista social es urgentísimo abandonar esta idea tóxica del crecentismo. ¿Quién pudo creer que se podía crecer infinitamente en un planeta finito? Es una idea absurda, es una idea de locos. Y sin embargo es lo que está dirigiendo todas las políticas industriales y económicas de todos los gobiernos del mundo. Bueno, pues esto no tiene ningún sentido, no funciona, no va a funcionar. Insistir en crecer solo nos lleva a la destrucción. ¿Alguien me puede decir lo que va a crecer el PIB de Valencia este año? ¿Cuántos años les va a costar recuperarse lo que les ha pasado este año? Este es el tipo de cosas que tenemos que pensar. La persecución del crecimiento llega a un momento que lo único que causa es destrucción, que causa es realmente pérdida. Tenemos que abandonar el crecentismo, tenemos que optar por modelos, en el caso de los países desarrollados como es el nuestro, decrecentistas y, entre otras cosas, apostar por la relocalización. Y nada, han sido 55 minutos, yo creo que está bien. Gracias por vuestra atención. Y si ahora queréis hacer preguntas... Pues, Esker, Antonio, es lo que iba a decir, ¿no? Que en cuanto a la gestión del tiempo, muy bien llevado. Nos queda un ratito para que, pues, quien quiera compartir alguna reflexión, alguna pregunta, que tengamos un pequeño coloquio. He hablado aquí un poco con las compañeras y hemos pensado que media horita yo creo que da tiempo y luego el que se anime, pues tomaremos una ahí en el frontón, lo que sea, y estamos un rato compartiendo. Así que nada, pues si hay preguntas por ahí, pues a ver quién se anima. Tenemos una pregunta por aquí, otra por allí. Pues empezamos. Pablo, das tú. De todo se puede hablar. El micro está aquí. Que hay un micro. Sí, porque... Venga, pues empezamos por allí y luego traemos el micro. Vale, no, es que como se está grabando es importante que... Me ha surgido una duda de todas estas cuestiones que has estado charlando, me ha surgido una duda. Perdón. Así. Claro. El tema es si somos la especie más inteligente creada, creada entre comillas, ¿cómo es posible que no seamos tan inteligentes o seamos tan estúpidos que pensemos que se nos viene todo esto encima y no seamos capaces de reaccionar? A ver, yo estudié física y matemáticas. En aquella época tampoco falté a esa clase porque estaba haciendo lo que sea y no me llegué a entender el tema de la cuestión.
Pero déjame que te diga una cosa. De todas maneras ha salido esto, ¿eh? Nosotros sabemos, por estudios antropológicos, que antes que nosotros, a lo largo de la historia, ha habido 26 civilizaciones que han llegado a colapsar. En algunos casos hasta la extinción completa. Así que a lo largo de la historia, de hecho, un fracaso máximo que puede tener una civilización, que es su propia desaparición, se ha producido con repetida frecuencia, por desgracia. Yo creo que la clave de estos procesos, cuando son tan destructivos, un proceso como sería un colapso total, es la soberbia. Es pensar que a ti no te puede pasar. Es ver que las cosas están yendo mal y a pesar de eso persistir en continuar haciéndolas mal. Yo como científico a mí me horroriza la situación que estamos viviendo ahora de acoso, de insulto, de denigración pública de la gente que trabajamos en el mundo de la ciencia, que además mayoritariamente somos servidores públicos como si fuéramos sospechosos de algo que en realidad no es más que intentar dar un servicio público con nuestros datos. Y oye, nos podemos equivocar, claro que sí, pues discutámoslo. Es que aquí no hay nadie que no esté dispuesto a hablar y a discutir, ¿no? Entonces, yo creo que lo que condena a las sociedades es, viendo que se están equivocando, no rectificar. Hay que decir que igual que hay estas 26 civilizaciones que no reconocieron sus problemas y colapsaron, hay otras cuantas que vieron los problemas, rectificaron y salieron adelante y bien. Entonces, estamos a tiempo de cambiar. Estamos a tiempo de comportarnos inteligentemente. Yo creo que el mayor problema que siempre hay, que es lo que suele llevar a estas situaciones de mucha degradación, es la soberbia. Es no reconocer que la estás cagando. Y por desgracia yo creo que de soberbia en nuestra sociedad vamos un poquitito sobrados. Yo creo que habría que ser más humilde y habría que reconocer qué problema nos está dando aquí más que no se está escuchando lo que dice la gente de la calle, lo que está diciendo la gente del territorio, que así no, que esto no es correcto, que sin necesidad de grandes estudios y todo este rollo que os acaba de montar, vosotros ya estáis viendo que esto no va a ningún lado, que esto no sirve para nada. Entonces es importante ser humilde, es importante, yo siempre digo, que cuando se hace cualquier cosa hay que practicar mucho una cosa que se hace mucho en ciencia, que es el ensayo y error, sobre todo error, mucho error, porque así es como se aprende, y tener humildad para reconocer el error, rectificar e intentar ir mejorando. Yo creo que sinceramente lo que nos mata es la soberbia. Nos creemos dioses y solamente somos monos desnudos. Kaixo. A ver, en vez de hablar de CO2 o de todo esto, hablar de la huella de carbono nos haría comprender mejor que cada cosa que hacemos o todo lo que hacemos nos implica a nosotros y al vecino dentro de todo el sistema. No muestra ni una sola gráfica de CO2. Ni una sola. Y es deliberado. Porque evidentemente el problema del cambio climático es las emisiones de gases de efecto invernadero, del cual más importante obviamente es el CO2, ¿no? Pero yo lo que quería poner en manifiesto es el problema ambiental en general. El CO2 es uno de los problemas que tenemos, y entonces hay que verlo holísticamente. En cualquier caso, yendo a la cuestión, el tema de la huella personal de carbono es un concepto que se inventó BP un poco para sacudirse la responsabilidad corporativa que ellos tenían con las emisiones que inducen ellos. Pensemos que las 20 industrias más grandes del planeta son responsables del 80% de las emisiones de CO2, ¿eh? También es verdad que estas empresas producen bienes y servicios que son los que consumimos nosotros. Eso también es verdad. Lo que quiero decir es, más que un tema personal, que siempre hay una componente personal. Por supuesto que siempre la hay. Pero más que un problema personal, es un problema colectivo y es un problema sobre todo corporativo. Es decir, en nuestro modelo económico, que es un modelo económico orientado al crecimiento sin límites, es necesario producir más, consumir más y por tanto contaminar más y agotar más los recursos disponibles. Entonces, a pesar de que yo estoy de acuerdo que medidas personales siempre son útiles, porque siempre son útiles, como mínimo pedagógicamente, y luego algún impacto positivo obviamente tienen. Yo creo que al final las cuestiones fundamentales suelen ser, no siempre lo son, pero suelen ser más globales. No digo solo son globales, o sea, son colectivas, porque hay ciertos aspectos que tienen un impacto grande, y uno de ellos es la dieta. Es decir, se consume, por ejemplo, un exceso de proteína animal en la dieta, y eso pues tiene un impacto muy grande a nivel de la huella de carbono. Si todos modificáramos a una dieta bastante menos consumidora de proteínas animales, tendría un impacto muy positivo.
sobre las emisiones de CO2, ¿vale? Pero al final también, no nos engañemos, muchas veces los hábitos de consumo que tenemos son aquellos que son posibles de nuestro entorno socioeconómico. Yo puedo querer optar por productos ecológicos y de proximidad, pero a lo mejor el precio es el doble que de los otros, que no debería ser así, pero es así. Y al final, por un tema económico, no puedo optar por escoger aquello que de hecho es mejor para todos y para el planeta. Porque aquí hay un dumping, de momento, con los combustibles baratos. A medida que los combustibles ya no serán baratos, este dumping no lo va a haber. Pero también lo que va a ser difícil es adaptarse a la nueva situación, con unas cadenas de suministro más cortas, como un montón de problemas adicionales. Entonces yo siempre insisto en que, aunque las medidas personales son útiles, es importante tomar medidas de carácter colectivo. En cuanto a la concienciación, yo creo que la concienciación va por otro lado. Yo creo que probablemente ha hecho mucho más por la concienciación del problema del cambio climático la Dana de Valencia que 10.000 conferencias sobre cambio climático. Y eso que es solo un ejemplo particular y que no solo es el cambio climático lo que ha intervenido ahí, el cambio climático obviamente lo ha agravado, hay un impacto de agravamiento allí. Pero al final yo creo que lo que más hace por la concienciación es entender que esto va contigo, que realmente mañana te puede tocar a ti. Si habéis visto lo que ha pasado hace unos días, en el Reino Unido con esta ciclogénesis explosiva, ya va varias veces que hay ciclogénesis explosivas en el Atlántico Norte que de momento se están yendo hacia el Reino Unido y hacia la Bretaña francesa. Es cuestión de... No quiero decir esto porque... El 1 de septiembre se me ocurrió la genial idea de poner en un artículo que, teniendo en cuenta lo caliente que estaba el Mediterráneo, era cuestión de tiempo que hubiera una dana, es que ahora lo puse así, que afectase catastróficamente a alguna ciudad española. Y bueno, pues por desgracia pasó lo que pasó. Y que nadie me eche la culpa de lo que voy a decir ahora. Es cuestión de tiempo que una ciclogénesis explosiva tan salvaje como la que ha sacudido el Reino Unido la semana pasada venga aquí. Es cuestión de tiempo. Va a pasar. Y es una de las cosas que se tendrían que estar anticipando y preparando. ¿Cómo estáis de preparados para hacer frente a eso? ¿Cómo estáis de preparados para hacer frente a vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora? Por ejemplo, quiero decir, es que son cosas que son importantes. Si los sistemas de alerta funcionarán de manera efectiva, son cosas de las que tenemos que hablar y son cosas de las que tenemos que pensar. Esto va con nosotros. En cualquier caso, por desgracia, somos una especie de simio no completamente evolucionada que somos mucho más reactivos que proactivos. Nos cuesta anticipar los problemas. Mi mujer, que es médico, ella dice que el gran problema que tiene la medicina preventiva es que cuando funciona nadie se da cuenta. Pero es un problema real, quiero decir, y para eso también tiene que haber mecanismos públicos de auditaje para... Entonces, aquí el gran problema es que generalmente la mejor manera de concienciar es cuando pasan desgracias. Pero es que lo que he explicado antes de la tempestad Daniel pasó relativamente cerca de aquí y pasó el año pasado y aquí no causó ninguna sensación. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos a reaccionar antes de que venga una tempestad que destruya Bilbao, sinceramente. Me gustaría. ¿Entiendes? Y que el día que venga una tempestad grave en Bilbao, pues estemos preparados y haga el menor daño posible. Teniendo en cuenta que, por desgracia, este va a ser el clima que vamos a tener que sufrir durante las próximas décadas. Entonces, no sé, yo no... Ojalá supiera. Si lo supiera, seguramente no estaría aquí. ¿No? Pero realmente ojalá yo pudiera decirle, pues es que lo que hay que hacer es esto, porque no lo sé. Sinceramente no lo sé. A mí es un tema que personalmente me jode mucho. No sé, yo después de que pasó lo de Valencia, yo muchas veces tengo la impresión de haber fracasado. ¿Sabes? Porque estás diciendo todo el día, va a pasar esto, nadie te hace ni puto caso. Pasa esto y no sé, o sea, yo no siento ningún morboso placer de decir, mira, os lo dije que, joder, ha muerto gente. Es una cosa que se podía haber evitado, una cosa que en cierto modo era mi obligación evitarlo y no he sido capaz. No he sido capaz, ha sido un fracaso mío también. Ha sido un fracaso de todos y particularmente mío. Y a mí me gustaría intentar sembrar un poco estas semillas de concienciación, de decirles, preparaos porque pasarán cosas y serán cosas duras y serán cosas jodidas y yo no quiero que muera nadie.
Por el amor de Dios, y yo ya no sé cómo decirlo de otra manera. Es que no sé. Realmente, materialmente, no sé cómo hacerlo. Entonces, no sé, o sea, ojalá hubiera una manera de tocar una fibra sensible y, no sé, que nos diera a todos un ataque momentáneo de sentido común, ¿no? Pero no sé hacerlo. Ojalá supiera porque no sé hacerlo. Hola, Kaixo. Aquí, Antonio. Vale, perdón, es que de verdad que parece que me hicieran el tercer grado, porque lo único que veo es un foco ahí que... Vale, cambiando un poco el tema. Has hablado de que el objetivo es de crecer, que no podemos seguir creciendo. Es decir, no has dicho la palabra mágica, que el problema es el capitalismo. Sí, es verdad. Lo has dejado de decir. El problema es el capitalismo. ¿Qué soluciones crees que podemos adoptar desde una comunidad pequeña o de un país pequeño para intentar corregir y decrecer? Gracias. A ver, básicamente hay una cosa que hay que entender. El decrecimiento es una propuesta para intentar